Bien, pues vamos a empezar, si queréis, dando gracias a Dios por un nuevo día, porque en este nuevo día el Señor sigue acompañándonos, sigue dando su vida por nosotros cada día en la Eucaristía, sigue acompañándonos en nuestro camino, sigue llevándonos de su mano al corazón de Dios. Damos gracias a Dios por la Santísima Virgen, nuestra Madre, por la Iglesia, por tantos dones, gracia, bienes, por el don del Espíritu Santo que el Señor cada día nos regala y al cual le invocamos pidiendo que nos aliente, que nos acompañe, que no nos suelte de su mano, que venga sobre nosotros y nos dé un corazón de carne, un corazón misericordioso, un corazón desde el que descender, abrazar, comprender, acompañar el corazón humano. Ven Espíritu Creador, visita los corazones de los tuyos, colma con la gracia de lo alto las entrañas que tú creaste. Tú a quien llamamos defensor, don del Dios Altísimo, la fuente viva, el fuego, la caridad, la unción alentada por ti. Tú que te das en 7 dones, dedo de la mano derecha del Padre, su promesa fielmente cumplida, enriquece nuestros labios con la palabra, enciende la luz en los ojos, infunde el amor en los corazones, fortalece con la fuerza que no cesa la flaqueza de nuestro cuerpo. Aleja cada vez más al enemigo, danos la paz como don primero. Y así guiándonos tú al ir delante de nosotros, evitemos toda senda que nos dañe. Por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y creamos en ti don del uno y del otro en el transcurso entero del tiempo. A Dios el Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Paráclito que nos defiende, gloria sea en los siglos de los siglos. Amén. Bien. Hemos contemplado fundamentalmente la etapa del embarazo, la etapa de los 0-3, la etapa de los 2-3-5. Sobre todo en esta contemplación lo que nos ha interesado es ver más las claves. No ha sido ni una explicación en profundidad, ni vamos a poder ver todas las etapas, pero sí las claves de comprensión, los marcos de comprensión de cada una de las etapas. Antes de terminar nuestro taller, sí vamos a ver la etapa familiar en la que entran los hermanitos, la relación con los hermanos, y luego la etapa de la escolarización. Después, en el libro de 8 etapas de la vida y familia y autoestima de Aquilino, pues vais a poder hacer una contemplación mucho más profunda. Vamos a tener también 2 sesiones con una psicóloga de Colombia, Bogotá, que está dentro del equipo de trabajo en el que nos movemos. Ella ha hecho un trabajo muy bonito en torno, con una base del libro de las 8 etapas de la vida, pero en una clave antropológica como la que estamos buscando. Entonces ella sí os va a hacer un recorrido en 2 sesiones, en dos sesiones pues de las distintas etapas, en una visión de pájaro, desde un punto de vista más psicológico. Yo estoy intentando profundizar más en el aspecto antropológico, teológico, pero tenemos que tejer lo antropológico
lo teológico, lo psicológico. Bien. Entonces, hoy quiero contemplar un poquito la herida para que vayamos intercalando, y quiero poneros algunos materiales que han elaborado los propios muchachos con los que estamos trabajando, los muchachos con los que estamos haciendo este itinerario, pues van elaborando distintos materiales desde lo que van conociendo y desde lo que van madurando y viviendo ellos mismos. Vamos a ver primero un vídeo muy bonito sobre lo que buscamos. No solo buscamos sanar la herida. La herida de Cristo resucitado no es la herida del Viernes Santo que ha curado. Es una herida transfigurada. No buscamos solo la sanación de la herida. Eso sería muy bueno, pues. Buscamos la transfiguración de la herida. Es decir, buscamos a través de la herida, del descenso de la herida, una vida transfigurada. ¿Y qué es una vida transfigurada? Una vida resucitada. ¿Y qué es una vida resucitada? Una vida que vive el desposorio con Cristo. Eso buscamos. Por eso tenemos siempre presente el Cristo de San Damián, que veo que en una de las salas también lo tenéis ahí en el centro. El Cristo de San Damián nos ayuda a entender lo que es una existencia transfigurada. Es el Cristo crucificado, es el Cristo que da la vida. Es el Cristo que se nos entrega en amor extremo. Es el Hijo de Dios entregándose. Pero la cruz es el trono de gloria. Es un Cristo que reina. Es un Cristo que ha vencido la muerte. Es un Cristo resucitado con las marcas de la cruz y resucitado entregando la vida en la cruz. Es un Cristo luminoso que llena el universo de su luz. Es un Cristo que anuncia la esperanza de que el amor de Dios ha vencido el pecado, el sufrimiento, la muerte. Es un Cristo cuyas heridas están transfiguradas. Veis aquí, bueno, seguro que tenéis y conocéis este cuadro, pero si vemos las manos y los pies de Jesús, de las manos, mira, aquí se ve muy bien. Las heridas de Jesús, la sangre no cae. Si contemplamos un Cristo del siglo XVI de Gregorio Fernández, por ejemplo, la escuela castellana, vemos el Cristo sangriento, la sangre cae. ¿Sí? Todo el cuerpo es un reguero de sangre. Es la sangre entregada, es la vida entregada. Es el cuerpo ensangrentado, la sangre como signo de vida, como signo de alianza, entregada por nosotros. En el Cristo de San Damián, la sangre no cae, la sangre brota. Son manantiales. Las heridas de Jesús son manantiales de la cual la sangre brota como agua viva. Donde había pecado, brota la vida.
Donde había muerte, brota la vida. Donde había injusticia, brota la justicia. Donde había sufrimiento, tristeza, desolación, brota la alegría. Donde había desesperanza, brota la esperanza. Es decir, cuando nuestra herida se la entregamos a Jesús en el corazón de su iglesia, cuando cada día en la Eucaristía, junto al pan y junto al vino, ponemos nuestra vida y nuestro proceso de descenso, recordad, interioridad, comunión, espiritualidad, solidaridad. El Señor va transfigurando. Ese Espíritu Santo que cada día desciende sobre el pan y sobre el vino, esa epíclesis eucarística, es una epíclesis también sobre el pueblo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío, Cristo, y vuestro, Iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo desciende sobre el sacrificio que en sacrificio bautismal los cristianos ponen junto al pan y junto al vino y lo transfiguran. Esa herida que había sido puerta del pecado se convierte en puerta de la gracia. Esa herida que había sido puerta de muerte y de sufrimiento se convierte ahora en puerta de vida y de alegría para ti y para los demás. Id al mundo entero. Bien. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque lo que buscamos es vivir la vocación profunda del corazón humano, que es la unión de amor con Dios. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Todo lo que no tienda a eso nos desvía del camino. Bien, en ese sentido, os voy a poner un vídeo que hizo un grupo de jóvenes del itinerario expresando esto. Vamos a ver si al poner el vídeo también oís el sonido. Vamos a probarlo porque esto no lo tengo yo comprobado.
¿Veis entonces cómo este vídeo nos centra en todo lo que estamos viendo? Nos dice Jesús: las quiero hacer mías, tus heridas, tus sufrimientos, pero para hacerlas mías me las tienes que entregar. Y ese es el itinerario. Para poder entregárselas tenemos que conocerlas. En antropología adecuada hay una máxima que dice: no podemos entregarnos si antes no nos autoposeemos. Si no nos conocemos, no podemos entregarnos al Señor. Todo el proceso que estamos viendo, y para la cual necesitamos las ciencias humanas, porque el Dios creador es el Dios redentor, y Dios nos ha dado inteligencia para buscar la verdad, también la verdad del corazón, a través de las ciencias humanas, a través de la verdadera ciencia, no la pseudociencia que nos están imponiendo. En la medida en que conocemos, en la medida en que descendemos, en la medida en que asumimos, lo que no se asume no se redime, en la medida en que abrazamos nuestro propio ser, se lo podemos entregar al Señor. Interioridad, comunión, compartir en el seno de la Iglesia, espiritualidad, entregar al Señor, en la oración, en la Eucaristía. Bien. Desde aquí hemos ido viendo la importancia del apego. Somos amor. Somos amor. Imagen, semejanza, creación. Somos amor. Hemos sido creados en el amor, por el amor y para el amor. Y por redención estamos llamados a ser presencia viva, sacramento, templo del amor. Y ese somos amor va madurando al paso del hombre a través, decíamos, de las relaciones fundantes y fundamentales, que en la estructura humana y en la estructura psicológica antropológica llamamos vínculo, apego y pertenencia. Y vamos viendo que en esas relaciones fundantes y fundamentales hemos visto solo dos, las más importantes. Bueno, hemos visto esponsalidad, paternidad, maternidad. Veremos fraternidad, hermanitos, veremos amistad, compañeros. Ahí va forjándose el vínculo, apego y pertenencia en el seno de matrimonio y familia, sacramento, a través del cual... Bien, vamos a ver un pequeño vídeo que ha hecho también pues una muchacha que en este proceso de maduración pues ha querido hacer un recurso en el plano de la solidaridad, porque la idea es que los jóvenes que están haciendo el itinerario vayan ellos haciendo los propios recursos para otros jóvenes. Que a los jóvenes les hablen otros jóvenes desde su experiencia. Hola, ¿te ha pasado alguna vez que te has sentido insegura o triste, aunque debías estar alegre? O sola, aunque estabas muy acompañada y rodeada de gente? O tal vez te has sentido abandonada en alguna relación, incluso a veces, aunque ni siquiera te hubieran abandonado, tan necesitada como una niña pequeña, inútil, aunque eres muy capaz, o débil. Vamos a profundizar en por qué puede ser esto. Toda niña tiene la necesidad de crear una base de seguridad. Eso es a lo que llamamos apego. El apego es una relación emocional que se desarrolla gradualmente tras días y meses de contacto diario, conversación,
cuidado y abrazos. Nuestro primer apego es nuestra madre, ya que nos gesta en su vientre. En ella crecemos y representa el vínculo más importante de la vida de una niña. Y la niña tiene necesidad innata de establecer ese vínculo con su madre. Cuando nace, las necesidades básicas de la niña, como comer y ser acunada en brazos para dormir, junto con las conductas maternas, cercanía, el amor incondicional, la ternura, el juego, generarán una relación estable que requerirá un continuo cuidado y reparación, y que serán como los cimientos de nuestra casa. Nos proporcionará seguridad. El apego con el padre debe ayudar a la hija a diferenciarse de lo masculino y a identificarse con lo femenino. El padre influye decisivamente en el proceso de afirmación y diferenciación. Si el padre no conecta física y emocionalmente con la madre, ésta no podrá satisfacer las necesidades emocionales de su hija y se producirán interferencias en este apego más fundamental, que producen heridas en nuestro corazón y que hacen que no desarrollemos esta seguridad, la sensación de que pertenecemos, que tenemos un lugar al que siempre podemos volver y al que llamamos hogar. Por eso, muchas veces nos sentimos con una sensación de no pertenecer, de no ser. Estas heridas en el apego, la forma en la que nos relacionamos en nuestros primeros años de vida, nos van fundamentando por dentro y por eso son tan importantes. En este tema vamos a ver cómo nuestros vínculos nos han afectado tanto con nuestra madre como con nuestro padre, así como otras relaciones fundantes y fundamentales. Ya no estás sola. Recuerda que siempre, siempre es posible la esperanza. Bien. Con esto os quiero decir, si tuviéramos más tiempo os pondría muchos materiales, porque en el itinerario que nosotros tenemos, después de cada una de las fichas en las que el muchacho o muchacha pues va trabajando, trabaja, comparte, entrega, ofrece, la dimensión de solidaridad es, esta ficha conviértela en un material evangelizador para otros jóvenes. Lo que os quiero decir es el potencial que tiene el adolescente, el joven, de ser misionero de otros adolescentes y otros jóvenes. Entonces, cómo desde lo que ellos han vivido, desde lo que ellos han madurado, pueden ir elaborando materiales para poder, lo que ellos han ido descubriendo, lo que ellos han ido madurando, irlo compartiendo. Os pondré algún material más, y cuando estos materiales se ponen a jóvenes que empiezan su itinerario, pues el ver que otros jóvenes han hecho esos materiales desde su proceso de maduración, les genera ánimo, les genera aliento, les genera esperanza. Entonces, la clave de solidaridad es muy importante. Y yo creo que tenemos que trabajar en el adolescente, en el joven, la solidaridad con otros adolescentes y otros jóvenes que no han descubierto lo que nosotros vamos descubriendo y que podemos ir elaborando materiales desde nuestra propia experiencia para acceder a ellos. Bien, vamos a retomar el esquema
que veníamos trabajando. Voy a compartir pantalla. El proceso en el que va surgiendo la herida. Es muy importante cómo va surgiendo la herida. Cuando viene un muchacho a hacer el proceso, una de las primeras cosas que hacemos es ofrecerle este esquema. Y decir, ahora vas a escribir tú, desde este esquema, tu vida, tu proceso, tus relaciones. Y realmente hacen maravillas. Y ellos mismos se van dando cuenta de cómo ha ido surgiendo la herida, de cómo la herida se ha ido haciendo tejido, corpus, de cómo la herida ha sido la puerta del sufrimiento, del pecado, de cómo la herida parte de una mentira, no soy amado, porque en el caso, en el supuesto caso de que una criatura realmente, no porque lo haya sentido, realmente no haya sido amado por su padre y por su madre, y nadie en el universo le hubiera amado, el no soy amado y no soy digno de ser querido seguiría siendo una mentira. Porque aunque todos te abandonen, dice el Salmo, yo nunca te abandonaré. Aunque en esta tierra nadie te haya amado, nadie te haya amado, yo no solo te amo con locura, sino que entrego la vida por ti. Por lo tanto, incluso la herida de desamor radical puede ser, si sabemos acompañar, el camino de encuentro con el amor misericordioso de Dios. Con la condición de que sepamos acompañar. Esa herida de desamor, en el más punto radical, en el que nadie te ha amado, ¿de acuerdo? El demonio quiere quedarse con esa herida. Porque con esa herida de desamor, el demonio va haciendo ejército. Pero si somos capaces de esa herida de desamor entregársela al Señor, tendremos una vida de santidad. Nos jugamos todo en el acompañamiento. Si el niño siente que papá, que mamá, que los hermanos no me quieren, y el niño lo puede sentir desde el lenguaje que el niño entiende. ¿Cuál es el lenguaje que el niño pequeño entiende? Me abrazan, me miran, me sonríen, me acarician, juegan conmigo, me dedican tiempo, me hablan, me escuchan. Ese es el lenguaje que el niño entiende. Si el niño no se siente querido porque no hemos sabido hablar ese lenguaje con ese niño, decíamos, surge la herida de desamor, de pertenencia, de vínculo. Si el niño que no se siente querido, inmediatamente, si no soy querido, es porque no soy digno de ser querido. Fijaros, esta es la piedra de toque. Si no soy querido es porque no soy digno. Este no soy digno es un jaque mate a la dignidad de hijo de Dios. No soy digno. Y ahora, si no soy digno, me avergüenzo de mí mismo.
y empiezo una existencia de vergüenza tóxica. Hay niños que desde muy pequeñitos viven avergonzados. Viven avergonzados. Después veremos todo el esquema, todo el proceso de la herida. Pero el niño que vive avergonzado, vive culpabilizado. Algo en mí hay por lo cual no soy digno de ser querido. El niño que es abusado físicamente se siente culpable de ese abuso. Hay algo en mí que ha hecho que esta persona abuse de mí. Hasta ahí llega la inocencia del niño. Ya niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años pueden empezar una existencia de vergüenza y de culpa tóxica. De no soy digno. Y si no soy digno del amor de papá y de mamá, no soy digno del amor de Dios. Porque el amor de papá y de mamá es un amor sacramental a través del cual Dios se da. Fijaros la importancia de la escuela, fijaros la importancia de la pastoral. Fijaros la importancia de intervenir a tiempo. A través de la paternidad y de la maternidad espiritual, podemos decir a ese niño, eres digno. Eres digno. Y no eres digno por las notas que saques en matemáticas. Y no eres digno por los dibujos maravillosos que haces, que te los pone la profesora en el pecho. Y no eres digno porque eres hijo de Dios. Eres digno porque eres hijo de Dios. Y aquí tienes un profesor, y aquí tienes una profesora, y aquí tienes un orientador, y aquí tienes un sacerdote, y aquí tienes un catequista que va despertando en ti la dignidad infinita de hijo de Dios, independientemente de lo que hagas. Y desde esa maternidad espiritual, va a intentar que vayas sanando esa herida en la relación con tu padre y con tu madre. Porque fijaros, mi experiencia en los talleres es que cuando esto se explica a los padres que ya muchas veces los hijos los tienen perdidos, muchos padres que vienen a los talleres vienen buscando a ver cómo pueden ayudar a sus hijos. Sus hijos de 16, 18, 20, 22, 24, 26. Cuando termina el taller, todos los padres sin excepción dicen, veníamos a este taller pensando en cómo poder ayudar a nuestros hijos. Nos vamos en la conciencia de los primeros que tenemos que ayudarnos somos nosotros mismos. Porque la herida está en nosotros. Nuestro hijo no es sino la consecuencia lógica de nuestras heridas. Muchos padres que quieren a sus hijos son conscientes de esto que tenemos aquí en la pizarra. ¿Cómo lo han ido viviendo sus hijos a lo largo de toda su historia? Cuando ya sus hijos se han marchado de casa. Cuando te dicen, mi hijo tiene 22, 24, 26, 30 años. Pues mire, lo primero que voy a explicarle es lo que ha sufrido su hijo desde que tenía por lo menos 3 años. Y cuando los padres ven y viven y son conscientes de la inconsciencia en la que han estado junto a sus hijos sin conocerles, pero esto desgraciadamente también lo podemos decir de la escuela.
muchos hijos pasan muchos muchachos, muchachas pasan por la escuela, se van con 18 años y no han abierto su corazón. Y quienes han estado con ellos de educadores no les han conocido. Es tal el blindaje, ahora lo veremos, ahora veremos el mecanismo de la herida, que muchos muchachos pasan por nuestras escuelas y nuestras universidades y en este tema que estamos hablando salen como han entrado. Porque tantas veces no sabemos descender al corazón de estas criaturas. Desde la culpa tóxica, si no me acepto y no me quiero a mí mismo, si me avergüenzo de mí mismo, mi autoestima está por los suelos. No valgo, no puedo, no soy. Fijaros, ¿qué significa la autoestima por los suelos? No soy, jaque mate al ser. Jaque mate al ser. Si es el amor el que me hace ser, si no soy amado, amada, no soy. Esto es una mentira. Claro que eres, porque quien te hace ser es el amor de Dios. Y el amor de Dios tiene capacidad de sanar todos los desamores. Pero lo que el demonio quiere introyectar en el corazón humano es no eres. Pero si no soy, puedo aparentar. Y ya conectamos con el corazón de este mundo salvaje, de esta economía salvaje que es el consumismo. No soy. Vale. Pero puedo aparentar. Y entramos en una existencia de mentira. Y entramos en un falso yo. Y entramos en una existencia de aparentar. Y cuando entramos en las redes sociales de los jóvenes, vemos que todo es apariencia. Todo es apariencia. Porque en el fondo hay una secreta certeza de no ser. Quien siente que es, no necesita aparentar. Quien siente que es, se siente a gusto consigo mismo. Este no soy me lleva a sentirme inferior, a tener poca inseguridad en mí mismo, a compararme permanentemente con los demás, a tener una inseguridad desde la cual vivo en un complejo de inferioridad. Y este complejo de inferioridad me va a llevar a vivir una existencia de mentira. Una existencia de imagen. No soy, pero puedo dar una imagen. Bien. Si mi papá, mamá, hermano no me abraza, no me acaricia, no tiene contacto corporal conmigo, es que siento que mi cuerpo no es adecuado. Porque no es querido, no es digno. Por lo tanto, no me identifico, no puedo acogerlo. No puedo abrazarlo. Por lo que surge en mí una disociación con mi propia corporalidad. Eso es muy importante. Eso es muy importante.
Hoy los adolescentes jóvenes son esclavos de su propia corporalidad, de su propia imagen, de su propia imagen corporal. Hoy el demonio los goles los suele meter por la corporalidad. Porque hoy el joven vive una disociación con su corporalidad. ¿Qué significa? Fijaros, esto es muy importante. El niño que no se ha sentido querido entra en un proceso irracional e inconsciente. Si no soy querido, no soy digno. Si no me quieren, no soy digno de ser querido. Pues ahora en relación al cuerpo, fijaros la importancia del cuerpo en la antropología adecuada. Soy cuerpo, soy. No tengo cuerpo, soy cuerpo. Soy espíritu encarnado en un cuerpo de varón o de mujer, en una corporalidad que me capacita para vivir una vida de donación. Si mi corporalidad no ha sido abrazada, si ese niño no se ha sentido abrazado, querido en su corporalidad, va a surgir una disociación con su propia corporalidad. Es decir, una vergüenza tóxica con su propia corporalidad. Una vergüenza tóxica con su propia corporalidad. Normalmente es mamá la que abraza al niño, a la niña. Pero como mamá no tenga desarrollado este sentido maternal de la corporalidad y abrace sanamente, porque hay abrazo de apropiación, hay abrazo de proyección, hay abrazo de instrumentalización. Ay, niño, ven a mí que me siento muy triste, consuélame. Y hay abrazo de donación. Las mamás tienen que aprender a abrazar adecuadamente, desde un abrazo de donación. Porque si el niño siente que la madre le abraza desde la proyección, desde la apropiación, desde la instrumentalización, si el niño siente que la madre le abraza para cubrir ella unas necesidades psicoafectivas corporales, el mensaje que se le está dando es que ese cuerpo es un instrumento para dar placer a otro, al mismo tiempo que te das placer a ti mismo. No es una realidad de tu ser para vivir la donación. El niño tiene que vivir el abrazo de la madre como donación de la madre al hijo y como donación del hijo a la madre. Desde ahí podrá descubrir una sexualidad desde la donación. Pero si el hijo percibe que cuando mami está triste me busca para volcar sobre mí su tristeza, yo estoy siendo un instrumento de consuelo para mi madre, y eso ya me mete en la lógica de mi cuerpo es instrumento para saciar mi necesidad, para saciar la necesidad del otro. Lo mismo decimos con el abrazo del padre. El padre en esto suele ser bastante más analfabeto. Y la relación corporal de los padres con los hijos, padres varones, es bastante, no solo inadecuada, sino escasa. Y un hijo que no se siente abrazado adecuadamente por padre o por madre, va a decir, mi cuerpo no es digno de ser abrazado. Si mi papá no me abraza, si mi papá no me acaricia, si mi papá no me coge en brazos, si mi papá no juega conmigo, es que mi cuerpo no es adecuado. Y me avergüenza de mi cuerpo. Y ese abrazo adecuado que no he recibido de papá o de mamá o de ninguno de los dos, lo buscaré después. Yo siempre digo que cuando dos púberes o adolescentes
porque ya la edad de relaciones sexuales ya se ha adelantado a la pubertad. Tienen relaciones sexuales no es porque busquen primariamente placer, no. El placer es muy secundario. ¿Qué buscan? Sentirse abrazados, sentirse amados corporalmente con el amor que necesitaron del abrazo de padre y de madre. Claro, es como el que va por el desierto y se está muriendo de agua y le ofrecen 10 litros de agua fresca, limpia, pero envenenada. Se bebe los 10 litros, incluso sabiendo que está envenenada. Pero si yo estoy a punto de fenecer en el desierto, aunque sé que es agua envenenada, es agua fresca y me la bebo. Porque mi sed es muy superior a la conciencia de que esa agua está envenenada. Si un hijo se está muriendo de sed por el abrazo de padre y madre adecuado, muchas veces los abrazos de la madre son inadecuados y los abrazos del padre son ausentes, también inadecuados, esa criatura va a buscar ese abrazo fuera. Va a buscar ese abrazo fuera. Si el padre no ha abrazado adecuadamente a la hija, esa hija va a buscar ese abrazo en otro varón y va a encontrar un abrazo normalmente desadecuado. Si ese hijo no ha encontrado ese abrazo en el padre, posiblemente va a buscar ese abrazo en otro varón. En otro varón. El abrazo que no des a tu hijo, decía Nicolosi a los padres varones, otro varón se lo dará. Y si el hijo no encuentra en la madre ese abrazo adecuado, no va a buscar una esposa, va a buscar una mami sustitutiva que pueda darle el abrazo que su madre no le dio. Con este tema, que es fundamental, tiene mucho que ver la masturbación. ¿Qué busca un joven, varón, mujer, con la masturbación? Placer, secundariamente, muy secundariamente. Primariamente, conexión con su propia corporalidad. Mirad, os he dicho, es en la mirada del padre y de la madre donde el ser se autocomprende. Es en el amor del padre y de la madre donde el ser aprende a quererse. Es en el abrazo corporal del padre y de la madre donde el ser entra en contacto con su propia corporalidad y aprende a quererse. La caricia del padre o la caricia, cuando digo caricia, es una palabra icónica. No solo es la caricia. Cuando digo caricia, digo amor, digo juego, digo abrazo, digo relación corporal, digo que mamá y papá se sientan en el sillón y en el centro se sientan los hijos y les abrazan. Y les abrazan mientras están comiendo palomitas y viendo una película que merezca la pena. Y ven la película, que es una película de risa y se están riendo, y mientras comen palomitas y se beben ese refresco que le gusta a los niños, pues papá tiene el brazo sobre los niños y mamá, y los niños están aprendiendo a quererse corporalmente. Y a tener conexión con su propia corporalidad desde un amor de donación, porque es el amor de donación del padre y de la madre el que les ayuda a descubrir su propia corporalidad desde el amor de donación. Cuando esto no se da, por ausencia o por presencia inadecuada, el chiquillo va a tener necesidad. En una primera parte lo va a buscar a través de la masturbación,
conexión con mi propia corporalidad, de forma inadecuada, agua envenenada. En una segunda parte, pornografía. La adicción a la pornografía de nuestros púberes, adolescentes y jóvenes, por no meterme en el mundo de los adultos, es quizás el hecho más grave social en relación a este tema. Es dramática la adicción, de eso nadie habla. Entre otras cosas porque lo desconocemos. ¿Qué busca el joven en la pornografía? La conexión con su propia corporalidad. Porque normalmente la pornografía siempre va acompañada de la masturbación. Cuando yo estoy viendo la imagen de la pornografía, entre dos personas del mismo sexo o de distinto sexo, estoy en el fondo recreando, buscando recrear lo que yo hubiera necesitado, pero hubiera necesitado adecuadamente. Fijaros, lo que no se cubre adecuadamente y por ello surge la herida, desde la herida se va a buscar cubrirlo desadecuadamente. Por lo tanto, muchas actitudes desadecuadas de los muchachos, muchas veces nosotros intentamos afrontarlas desde la moral, desde una espiritualidad epidérmica. Eso no se hace, eso no está bien, eso te destruye. Pero hay que entrar más adentro en la espesura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué buscas en la masturbación? ¿Qué buscas? Hay que ayudarle a entender a los chiquillos lo que buscan. ¿Qué buscas en la pornografía? Y mirad, masturbación, pornografía y relaciones sexuales es todo uno. Es un proceso, es un lote. No hay uno sin otro. Y cada vez más las edades, ya hay púberes y adolescentes que ya han vivido el lote completo con especialidad incluida. Fijaros, aquí tiene mucho que ver el aborto. ¿Por qué una niña aborta? Y aborta cotidianamente a través fundamentalmente de la píldora del día después, que se utiliza como, entre comillas, anticonceptivo, que no es anticonceptiva, que mata a la criatura después de la concepción. Y eso los jóvenes lo saben. Pero les da igual. Y ahora he tenido un episodio muy desagradable de dos jóvenes de 30 años. Hicieron un noviazgo de agua envenenada. Tardó en romperse el noviazgo 3 meses. Cada uno de ellos profundamente herido. En esos 3 meses ella quedó embarazada. No querían abortar. No querían abortar. Pero dijeron, no nos queremos, no vamos a vivir juntos, yo no quiero asumir esta criatura sola. Aborto. ¿Qué hay ahí? Una disociación con la propia corporalidad. Y una disociación con la propia corporalidad es una disociación con la propia maternidad. ¿Cuándo se va a enterar esa madre de lo que ha hecho después de abortar? Y ese padre también. Porque Dios perdona siempre, siempre que nos arrepintamos. La naturaleza nunca
Yo les decía a ellos, si hacéis esa barbaridad, la naturaleza vuestra, la naturaleza de madre y de padre, a través de vuestra conciencia, os va a perseguir y machacar hasta el día del juicio final. Encontraréis el perdón de Dios. ¿Vosotros no podéis perdonaros? ¿Qué hay detrás? Una disociación con la propia corporalidad. Hoy te dicen los jóvenes, yo con mi cuerpo hago lo que quiera. ¿Por qué te dicen eso? Porque tienen una disociación con su propia corporalidad. Porque si ellos sintieran que son cuerpo, que el cuerpo no es un instrumento para, sino que yo soy cuerpo y mi ser está llamado a una vida de comunión y solidaridad, de donación, y lo que haga con mi corporalidad lo hago conmigo mismo. ¿Pero dónde han aprendido eso? ¿Dónde han aprendido eso? ¿Dónde han aprendido eso? Este es un capítulo para tener un taller solo sobre esto. Es fundamental, porque el demonio sabe que esto es una puerta abierta. Alguien que tiene disociación con su propia corporalidad va a buscar una proyección compensación. ¿Qué significa? Lo que no he recibido, mirar, hay una ley grabada en el corazón humano. El ser humano tiene necesidad ontológica de amar y de ser amado. Esa necesidad ontológica no desaparece nunca, nunca. Pero cuando esa necesidad ontológica no se ha vivido en las relaciones fundantes y fundamentales, el ser humano lo va a buscar de forma desadecuada. De forma desadecuada. Agua envenenada en el desierto. Por lo tanto, el que ha vivido esa disociación, es decir, el que no ha podido integrar su propia corporalidad porque se integra desde el amor del otro, no desde el amor a mí mismo. Yo soy por lo que soy amado. El punto de partida no es el yo, es el nosotros. Es en el nosotros en el que nace nuestro yo. Es en el nosotros en el que nace nuestra autocomprensión. Es en el nosotros en el que nace la comunión con nuestra propia corporalidad. Si yo eso no lo he vivido, lo voy a buscar. Proyección, compensación. Masturbación, proyección en personas de otro cuerpo, pornografía, búsqueda de abrazo, caricia de otras personas. Muchas mujeres buscan en su novio el abrazo del papi que no tuvieron. Muchos varones buscan en la novia el abrazo de la mami que no tuvieron. Pronto se dan cuenta que ese abrazo es agua envenenada y además agua que después de beber a los 2 segundos tienes más sed. Y entonces entro en la espiral. Más. Fijaros, en varones, si además de todo lo anterior, rechazo a mi padre de forma radical, eso lo hemos visto, por su comportamiento, maltrato, abandono, etiquetación despectiva de mi madre hacia él, y tengo una especial relación afectiva hacia mi madre, lo cual se proyecta de forma intrusiva hacia mí, incesto emocional, este rechazo puede llevarme a desidentificarme y rechazar mi propio ser varón y masculino y querer desear ser mujer y femenina. Deseo de cambiar de sexo. Lo que llaman disforia de género. Mentira. No existe la disforia de género. Existe un deseo de cambiar de sexo fruto de... Mirad, os contaba en la última sesión la historia de este chiquillo, ¿verdad? Que terminó en la prostitución. Ayer me llamó.
por teléfono. Hacía como 2 años que no hablaba con él. Sabía de él por los padres. Padre Santiago, no puedo más. Me han engañado. Me han engañado. Me han hormonado. Claro, con su consentimiento, pero con su consentimiento desde la mentira. No hay marcha atrás. Lo que he vivido se lo iré contando en capítulos. Ahora no sé qué hacer con mi vida. Me gustaría que pudiéramos hablar usted y yo de vez en cuando, porque necesito vomitar todo lo que he vivido. En mujeres, si además de todo lo anterior rechazo a mi madre de forma radical por su comportamiento, maltrato, abandono, etiquetación respectiva de mi padre hacia ella, y tengo una especial relación de dependencia afectiva hacia mi padre, el cual se proyecta de forma intrusiva hacia mí, incesto emocional, este rechazo puede llevarme a desidentificarme y rechazar mi propio ser y femenina, y querer desear ser varón y masculino, deseo de cambio de sexo. Y en ese rechazar mi ser, entra a rechazar mi cuerpo. Entra a rechazar mi cuerpo. Porque soy cuerpo. Me han hormonado, me decía este chiquillo. Ahora quieren castrarme por operación quirúrgica y ponerme un aparato de plástico. Pero ese no es mi cuerpo. Ese chiquillo empieza a entender que es cuerpo. Pero desgraciadamente empieza a entenderlo tarde. Mira, tu vida crucificada, puesta en manos de Dios, puede ser vida transfigurada para los que vienen detrás. Me decía, estuve en un congreso donde me llevaron a dar testimonio, donde lo que se planteaba es que los niños de 2-3 años empezaran ya a hormonarles. Y me llevaron a mí para hacer ver que la hormonación a los 16 años ya era pues un poco tarde. Y yo dije, no estoy de acuerdo. Eso es una barbaridad. Es una monstruosidad hormonar a niños de 2-3 años. Me echaron de la sala. Me llamaron homófobo. Me dijeron que no querían saber nada de mí. Y ahí descubrí la mentira. Mientras les era útil, me utilizaban. Bueno, pues tú ahora puedes ser útil para el Señor. Tu herida puesta en manos de Dios puede ser herida transfigurada y puede sacar de la mentira a muchas personas. Si además de todo lo anterior he sufrido una experiencia de abuso físico o psicológico, este rechazo a la persona que ha abusado de mí puede convertirse inconscientemente en un rechazo al sexo del abusador, y esto puede llevarme a desidentificarme y rechazar mi propia identidad sexual. Por aquí hay otra vía hacia el deseo de cambio de sexo. Este abuso reforzará en mí la vergüenza tóxica y la culpa tóxica, y todo lo anterior. Todo lo anterior causará en mí un sufrimiento terrible del ser, sufrimiento ontológico existencial, una vivencia de soledad insufrible, neurótica y desgarradora, a todos los niveles de mi ser, corporal, psicológico y espiritual. Tantas veces, todo lo anterior, desde un punto psicológico, se convertirá en un trauma de apego que tenemos que estudiar a fondo. Tenemos que estudiar a fondo.
Muchos chiquillos viven un trauma de apego sin saberlo nosotros. Pero lo tienen tan blindado, tan blindado, tan blindado. Ante este sufrimiento surgirán en mí diversas actitudes. Huida, evasión, adicciones. Violencia hacia mí mismo, autolesión o hacia los demás. Fijaros, el mundo de las adicciones, el mundo de la autolesión en los adolescentes y jóvenes, autolesión física y psicológica, ¿eh? Y el mundo de la violencia hacia los demás. ¿Qué está pasando cuando unos chiquillos cogen un móvil y le dan una paliza al más débil y lo cuelgan en las redes? Pues que posiblemente esos chiquillos hayan vivido todo lo anterior. Y no han encontrado apoyo, acompañamiento, ayuda adecuada en nadie. Máscara del niño bueno. Si no me quieren por lo que soy, que me quieran por lo que hago. Perfeccionismo, moralismo, espiritualismo. Proyección, compensación, dependencia emocional. El mundo de las dependencias emocionales es increíble. Hoy a la dependencia emocional se le llama amor. ¡Ay, cuánto nos queremos! No, ¿cuánto os queréis? No. ¿Cuánta dependencia emocional hay entre vosotros? ¿Entre varón y mujer o entre varón y varón y entre mujer y mujer? Proyección, compensación. PMS. Rechazo de mí mismo, aislamiento, soledad. Este sufrimiento, ese complejo de inferioridad, esa masculinidad, feminidad no madurada, lleva a no sentirse integrado con los otros. Inadecuación, autoexclusión, no vínculo, pertenencia y soledad. Fijaros, cuando veamos la etapa de la socialización, incluso la etapa de la fraternidad, hay muchos niños que lo viven en el seno de la familia con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años ya, se autoexcluyen de la relación con los hermanos. Hay familias en las que los hijos son unos auténticos desconocidos. En el mejor de los casos, en el peor de los casos es una selva de sálvese quien pueda, con relaciones de dominio, con relaciones de maltrato. Y cuando viene la primera escolarización, ese niño que no ha vivido apego, vínculo y pertenencia con papá, con mamá, con los hermanos, no va a poder vivir vínculo, pertenencia con los compañeros. Y va a vivir todas estas relaciones que hemos visto. Va a vivir en la huida y en la evasión, en la violencia, en la máscara del niño bueno, en la dependencia emocional, en la PMS, en el aislamiento. Cuando yo observo media hora a un niño, especialmente si es en el recreo, en media hora puedo hacer un perfil. Y puedo ver qué maduración de ese niño tiene en el vínculo, apego y pertenencia. Y puedo intervenir. Y puedo ayudar. Y si ese niño, cuando digo niño, niña, necesita apego adecuada con una mujer, pues hay que ponerle mujeres en su vida. Y si necesita apego con un hombre, hay que ponerle hombres en su vida. Profesores, profesoras, catequistas, varones, mujeres, que hagan de puente hacia sus propios padres. En ese deseo, necesidad, anhelo de masculinidad y feminidad, hay una envidia, una erotización a partir de la pubertad, el deseo de ser como, me gustaría ser como ese varón o como esa mujer, porque esa masculinidad, esa feminidad que yo percibo en ellas, en mí no la encuentro, eso se erotiza. Hemos dicho, una búsqueda de una necesidad sana y justa desde la herida termina convirtiéndose en agua envenenada.
Cuando un niño o una niña, pues con 10 años, con 11, con 12, mira a otro niño ya de forma erotizada, ¿qué hay debajo? Una necesidad. Yo les pregunto a los chiquillos, a ver, ¿qué es lo que valoras de ese niño o de esa niña? Ay, pues valoro del niño el cuerpo que tiene y el deporte que hace y cómo se relaciona con los demás y la seguridad que tiene con otros compañeros y lo bien que se relaciona con las muchachas y la seguridad que transmite a sí mismo. Eso es lo que tú crees que no tienes, quizás porque no te lo han cultivado, y es lo que deseas. Pero eso no significa que tú seas homosexual ni que seas lesbiana. No existe eso. Tú has erotizado una necesidad básica y fundamental de tu ser. Vamos a trabajar esa necesidad, vamos a cubrir esa necesidad y verás cómo la erotización desaparece. Si tú vas por el desierto y no tienes más que una botella de 5 litros de agua envenenada, te la bebes, aunque sepas inconscientemente que es agua envenenada. Pero si junto al agua envenenada te dan 5 litros de agua fresca de manantial, es que no lo dudas. Es que no lo dudas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces a los niños les damos agua envenenada. Por último, el rencor. Donde ponemos rencor, tenemos que poner ira. Este es un capítulo fundamental. El corazón ya del niño, del adolescente, del joven está lleno de rencor y de ira. Contra sí mismo, por la vergüenza tóxica y la culpa tóxica, por el padre, por la madre, por acción o por omisión, por los hermanos, por los compañeros, con Dios. Dios, ¿dónde estabas? Dios, ¿por qué mi existencia ha sido un infierno? ¿Por qué me has creado para vivir en este infierno? Bien, en el proceso de maduración hay que sanar 4 rencores. El primero, el más superfluo, o sea, el más superficial, el que nos encontramos antes, y el más fácil, es el rencor al padre. ¿Por qué no estuviste cuando te necesité? ¿Por qué me maltrataste física o psicológicamente? Es más fácil de sanar porque el apego con el padre es mucho menos radical que el apego con la madre. Después, el siguiente sería el rencor a la madre. Para entrar en descubrir el rencor que tienes a la madre, hay que hacer proceso. Cuando tú le preguntas a un chiquillo, ¿tienes rencor hacia tu madre? ¡Uy, no! Con mi madre no. A mi madre la quiero con locura. Ya sabes que tiene rencor. Pero lo blinda. Lo blinda. Porque la relación con la madre es fundante. ¿Por qué me aprisionaste y no me lanzaste a mi padre? ¿Por qué no me diste el amor que necesité? Está la rencor a los hermanos, rencor a los compañeros, sobre todo hermanos y compañeros, si hay algún hermano o algún compañero que haya maltratado. Normalmente lo veremos, hay un hermano maltratador. Suele ser el mayor. El maltrato que él ha vivido por parte del padre y de la madre lo proyecta en sus hermanos, especialmente los más débiles. Y los compañeros. El compañero que ha vivido maltrato, maltrata. El siguiente rencor a sanar es el rencor a Dios. ¿Dónde estuviste cuando te pedí ayuda? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me has creado para vivir en este infierno?
Y el último rencor a sanar es el más difícil, es el rencor a uno mismo. No puedo quererme, me rechazo, me odio, huyo de mí mismo. ¿Por qué soy así? Muchas personas te dicen, yo sé que Dios me ama, pero yo no puedo amarme. Bien, vamos a ver el mismo esquema, pero en clave circular, para tener una visión de conjunto. Con los chiquillos este esquema nos da mucho pie, porque igual que con el anterior le dices, vamos a ver, coge punto por punto y escribe la historia de tu vida. Y es impresionante. Cuando das estos talleres a los jóvenes, digo adolescentes joven, a partir de 14 años, explicas un poquitín y le dices, mira, ahora vais a coger este folio, este esquema, os vais a perder, tenéis todo el día para hacer la historia de vuestra vida. El Santísimo está expuesto. Cuando tengáis que llorar, id al Santísimo. Y es impresionante, es impresionante. Herida de desamor. No soy amado, no valgo. Vergüenza tóxica, me avergüenzo. Mirar, a partir del 2, ese niño ya puede vivir toda la vida con vergüenza tóxica. Cuando acompañas a jóvenes de 20, 22, 24, 30, 40, 50 años, muchas veces descubren con un dolor, toda mi vida ha estado marcada por la vergüenza tóxica. Estoy acompañando a una persona, a una mujer de 60 años, está leyendo el libro que os comenté de vergüenza tóxica, me decía, toda mi vida ha estado marcada por la vergüenza tóxica, sin yo saberlo. Ahora me doy cuenta, ahora comprendo muchas cosas. Esta vergüenza tóxica puede surgir a los 3 años. Si mi papá, si mi mamá no me quieren, es que no soy digno de ser querido. Eso me lleva a no valorarme, no reconocerme, no aceptarme. Y desde ahí viene la culpa tóxica, un autorrechazo físico o psicológico. El autorrechazo de los chiquillos hoy es impresionante. Y eso me lleva a vivir una soledad y un abandono. Hoy no hacemos más que regañar a los hijos porque están 25 horas al día mirando el teléfono móvil. En una adicción que si hoy a un chiquillo de 12 años le quitáramos el teléfono móvil, a la media hora había que ingresarle en un hospital con un cuadro de estrés postraumático. Pero ¿qué hay detrás del teléfono móvil? El teléfono móvil es el síntoma, es la fiebre, no es la causa. Hay una existencia de soledad y abandono, arraigada en todo lo anterior. ¿Quién entra en ese corazón para ayudar a esa criatura? Y de ahí pasamos a la confusión. Estoy perdido, no sé quién soy. Y eso me lleva a la inseguridad, al miedo y a la timidez. Y al complejo de inferioridad, me siento inadecuado, extraño y diferente. Y ante todo esto, ahora tenemos 4 mecanismos de proyección, 9, 10 y 11. 3 mecanismos de evasión, 13, 14 y 15. 3 mecanismos de violencia, 16, 17 y 18. Y ya la disociación. Si llegamos a una disociación patológica, la cosa se nos pone muy, muy oscura.
Ante todo lo anterior, 3 mecanismos de protección: aislamiento, cerrazón, narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Un mecanismo de protección. ¿Por qué cada vez hoy los jóvenes son más narcisistas? Porque necesitan protegerse. Otro mecanismo de protección: autoengaño, mentira, falso yo. Cuando tú hablas con un adolescente, con un joven, tiene una coraza de falso yo, como 55 murallas chinas puestas una al lado de otra. ¿Cómo llegar al epicentro del verdadero yo? Otro mecanismo de protección: autolamento, autocompasión y autovictimismo. Una neurosis victimista. Y otro, dominio, superioridad. Esa persona que necesita dominar, que necesita ir de líder, que necesita estar por encima de todos, sacando sobresaliente en todo, siendo la niña más buena, pero necesita protegerse de todo un sufrimiento interno que no sabe qué hacer con él. Mecanismos de evasión: un yo ideal, huidas. El Walt Disney. El no vivir en la realidad. Otro mecanismo de evasión: proyección, dependencia. Proyección, PMS, dependencia emocional. Otro mecanismo de evasión: adicción, esclavitud. Todas las adicciones son mecanismos de evasión. Mecanismos de violencia: autolesión, rencor, odio, acoso, maltrato. Y mecanismo de disociación. Fijaros, sería muy interesante que os reunierais con todos los profesores una semana entera, con Santísimo expuesto, y estudiarais esto en vuestros alumnos, hicierais un perfil de alumno, cómo esto lo vive el niño de 3 años, y el de 5, y el de 8, y el de 10, y el de 12, y el de 14, y el de 18. Primero, ¿cómo lo vive? Diagnóstico. Y después, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Desde el trabajo con el niño, digo niño, niña, con el trabajo con los padres, con el trabajo con los hermanos, con el trabajo con los compañeros. ¿Qué podemos hacer? Y empezaremos a descender. Claro, cuando hagáis esto con los profesores, os van a decir lo que me dicen a mí los padres. Creíamos que veníamos a hablar de nuestros alumnos y resulta que en este gráfico veo mi propio corazón. Y en la medida en que somos capaces de hacerlo con nosotros mismos, podremos acompañar a otros. Este círculo es un círculo infernal. Esto es el infierno. Esto es el infierno. Pero este círculo puede ser historia de salvación. Por eso está ahí la Trinidad en el centro. Dios Padre abraza. Dios Hijo de rodillas lava y besa los pies. Dios Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo devuelven la dignidad perdida, poniendo al hombre caído en el centro del corazón de Dios. En este círculo vive el hombre de hoy. Este círculo viene del pecado original. El inicio de este no soy amado surge en el pecado original. Cuando el hombre rompe con Dios, se queda sin el amor de Dios. Ahí empieza la historia de desamor del hombre. Y desde la ruptura con Dios, no soy. Ahí empieza todo este círculo. Pero, fijaros, igual que podemos poner la Santísima Trinidad, podemos poner el misterio pascual. Tanto amó Dios al mundo. El Hijo ha venido
hacer suyo, abrazar, hacer suya nuestra carne, a transfigurar lo que es un verdadero infierno, puede convertirse en una historia de salvación, porque cada uno de estos puntos puede ser hogar de desposorio. En mi soledad puedo encontrarme con el Señor. En mi confusión puedo encontrarme con el Señor. En mis miedos puedo encontrarme con el Señor. En mis dependencias puedo encontrarme con el Señor. Pero para eso necesitamos saber acompañar, saber descender y saber acompañar al corazón del hombre al encuentro con Dios. Desde la herida de desamor a la herida de amor transfigurada de Cristo en la cruz, donde se nos da el Espíritu Santo que transfigura nuestra vida. Bien, pues nos quedamos aquí. Fijaros, hay aquí un montaje Prezi que os invito a verlo, porque este montaje Prezi lo ha hecho un grupo de jóvenes, y está explicado desde su propia existencia, Entonces van parte por parte. No soy amado, no soy, no valgo. El niño no se siente amado, una pequeña explicación. Para alguno de sus padres, etc. Ejemplos. Se ponen ejemplos. Testimonio. Y aquí se da el testimonio de personas que son los que han hecho este montaje, cómo ellos han vivido ese tema. Vergüenza tóxica. Así con cada una de las partes. Os invito a verlo porque, por ejemplo, pues para pues para chiquillos a partir de 14 años, pues claro, chiquillos con 14 años, que trabajemos con ellos. Luego aquí, pues también en el mismo esquema, pues hay una ficha de, pues este caso, vergüenza tóxica, o sea, las fichas que trabajamos, pues podéis ver en el gráfico que os di, o sea, en el archivo que os envié, todos estos materiales están, para que podáis verlos. Vamos trabajando con nuestros alumnos, con nuestros profesores, pues podemos hacer maravillas. Porque cuanto más descendamos a nuestro corazón, más nos encontraremos con el Dios que en su Hijo, por el Espíritu, está esperándonos. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, pues tú estabas dentro de mí. El Señor está esperándonos. El hombre de hoy tiene necesidad de agua viva. Su corazón está sediento. Descendamos a su corazón y hagámosle descubrir que el agua viva está dentro de él. Bien, pues seguiremos poquito a poquito, sin prisa. Nos vemos entonces el próximo jueves 4 de junio, fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote.